fiscal supremo, que ustedes recordarán, magistrado que tuvo a su cargo buena parte de la acusación central en el juicio contra Alberto Fujimori, y por supuesto a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Queríamos consultarle sobre este tema del indulto y sobre todo este procedimiento, este acto médico, científico que es parte, ¿no es cierto?, o requisito fundamental para la aceptación o la denegatoria de la solicitud de indulto. ¿Usted ha considerado de que si en caso el señor Fujimori rechazara la participación de estos médicos que no son los sustratantes, el proceso podría archivarse? El señor Fujimori y sus abogados defensores lo que están pretendiendo básicamente son dos cosas. Uno es que el informe de la Junta Médica conformada por el INPE coincida plenamente con los documentos médicos que ellos han presentado al momento de solicitar el indulto humanitario. Segundo punto, lo que ellos pretenden también es que en el fondo la Junta Médica no se logre pronunciar, no lleve adelante su procedimiento de evaluación sobre el real estado de salud del señor Alberto Fujimori. Por eso vienen frustrando sucesivamente que se lleve a cabo este acto médico. Pero ¿por qué sería contra los procedimientos o por qué sería ilegal en todo caso impedir o no permitir, mejor dicho, o permitir, disculpe la confusión, permitir que los médicos tratantes del expresidente participen de esa... Finalmente no es un acto científico, médico, o sea, no... Es que hay una confusión que hábilmente ocultan los abogados defensores del señor Fujimori. Acá no se trata de evaluar qué tratamiento vamos a seguir a un paciente. Si eso es así, si los médicos discuten en una junta médica, por ejemplo en una clínica, cómo vamos a atender a este paciente, es necesario en ese caso, para fines de tratamiento, la presencia y participación de los médicos tratantes, obviamente. Pero en este caso no es un tratamiento lo que se va a evaluar. Lo que se está evaluando acá es si el señor Fujimori, su estado de salud corresponde o no a la exigencia legal establecida en el artículo 31 de reglamento de gracia presidencial. Y esto es una cuestión meramente, digamos, de sentido común. Se supone que quienes han elaborado el diagnóstico del expresidente son los médicos del INEN que lo han venido tratando y otros más. Entonces, me imagino que los médicos que se van a abocar a evaluar su estado de salud hoy tienen como primera referencia el diagnóstico que han hecho estos médicos. ¿O no es así? Por supuesto, porque en el expediente que han presentado en octubre los hijos del señor Fujimori han acompañado los informes médicos de los médicos tratantes. Eso ya está, la opinión sobre el estado de salud del señor Fujimori, ellos ya la han plasmado, ya la han elaborado y la han presentado. Y por eso mismo no sería importante que estén presentes en esa... ¿Para qué van a estar presentes? Lo único que van a hacer es obstaculizar, entorpecer, bloquear un acto médico que tienen que hacer los médicos imparciales y objetivos, que tienen que hacer una evaluación. Igual, nuevamente, con todo duda de sentido común, me parece raro que profesionales de nivel del INEN digamos, entren a participar en una suerte de directorio médico simplemente para obstaculizar un procedimiento. Me parecería muy poco profesional, ¿no? Entonces, o entender que son gente politizada. ¿Usted cree, por qué cree usted? Mire, los médicos que han tratado al señor Fujimori ya presentaron su informe. 1. 2. Han presentado copia de la historia clínica completa. Entonces, ¿para qué lo va a meter usted a una diligencia que solamente la tiene que llevar a cabo la Junta Médica, conformada por 12 médicos especialistas? ¿Cuál es el objetivo de ellos? Tener la versión de primera mano de los quienes han hecho el primer diagnóstico. La Junta Médica está obligada, y subrayo, está obligada a hacerles las consultas necesarias a los médicos tratantes, pero no pueden hacer la evaluación sobre el estado de salud del señor Fujimori conjuntamente con los médicos que ya adelantaron una opinión, ¿me entiende? Porque todos olvidamos una cosa, que la norma exige 5 requisitos concurrentes. Sobre eso se tiene que pronunciar la Junta Médica. Que la enfermedad del señor Fujimori, grave, no terminal, está en un estado avanzado, progresivo, incurable y degenerativo. Y quinta exigencia, que las condiciones carcelarias ponen en peligro la salud y la vida. O agravan aún más la situación. Exacto. Sobre esos 5 puntos, la Junta Médica tiene que deliberar y opinar. Sobre esos 5 puntos ya los médicos tratantes ya opinaron. Ya dieron una opinión y está plasmado en los informes médicos y en la historia clínica. El médico que va a evaluar... lo que me está diciendo es que estos médicos en realidad van a revisar
lo que los médicos tratantes han dicho? No, no, no. Van a revisar, ellos establecerán su procedimiento. ¿O van a validar, dirían otros? No, no, no. Ellos van a emitir una conclusión. Una conclusión. Mire usted, han habido varios casos de indulto donde por estrategia se ha preferido, por ejemplo, los informes de los médicos tratantes y se ha fallado en contra de la opinión de la Junta Médica. Y eso no es así. Ahora, desde el 2010, después del caso Crucillat, ya existe un reglamento que se tiene que cumplir, es una resolución ministerial. Y los médicos han sido convocados por el INPE. Y son médicos, son 12 médicos, según dicen, de amplia experiencia. En tal sentido, acá lo que se trata no es de establecer estrategias de tratamiento y cómo sanar a un paciente. Acá lo que se quiere conocer es el real estado de salud del señor Fujimori. Pero por eso le pregunto, el diagnóstico. ¿A base del primer diagnóstico hecho por los médicos tratantes? No, no necesariamente a base, porque los médicos... ¿Qué pasa si yo...? Puede tener un diagnóstico diferente, dice usted. Pero por supuesto. Mire usted, el señor Fujimori, ellos van a tener que responder, por ejemplo, yo le planteo algunas inquietudes. ¿El señor Fujimori en la actualidad presenta un cuadro de cáncer? Esa es una pregunta que ellos tienen que responder, pero no con ambigüedades. ¿Cuál es el real estado de salud? ¿O es un paciente que tuvo un cuadro de cáncer? Eso es lo que tienen que responder. Pero ¿cuándo fue el último episodio? Eso supone, en realidad, doctor Guillén, usted no, de repente no me lo quiere decir, pero de alguna manera cuestionar un poco la primera evaluación que se ha hecho de los médicos tratantes. Yo no conozco la evaluación de los médicos tratantes porque es un documento reservado. Yo no conozco la historia Pero clínica. en buena cuenta se trata de eso, ¿no? Entiendo que obviamente por eso que ellos quieren impedir que se instale la Junta Médica para que no se conozca el real estado de salud del señor Fujimori. Otra pregunta de sentido común, doctor Guillén. digamos que le permitiéramos, porque el ministro ha permitido que un médico tratante participe en la Junta, ¿ya? La Comisión de Gracias. Ok, perdón, en la Comisión de Gracias. Imaginemos que participen los 3. Entonces van estos otros 12 médicos, ¿no es cierto? Hacen la evaluación y yo me pregunto, si hubiera un diagnóstico diferente al original, nada va a impedir que esa junta con esos 12 profesionales diga, oye, lo que dijeron estos señores está equivocado. Entonces, ¿por qué no permitirles participación? Acá hay que tener mucho cuidado. Lo que se exige acá es que los médicos den un diagnóstico claro y contundente y no ambiguo. Si yo a usted le digo que este es un paciente de alto riesgo, no le estoy diciendo nada. Claro. Y esa es una ambigüedad. Y los médicos son muy hábiles para construir estas cosas. Entonces, acá lo que se exige es una conclusión. Y la norma establece 5 requisitos concurrentes. Veamos si el señor Fujimori cumple con estos 5 requisitos concurrentes. En este sentido, yo invoco a ambas partes a que sean flexibles. Yo estoy en desacuerdo de que de plano se archive esto por el hecho de que inicialmente en 3 oportunidades el señor Fujimori se ha negado a ser examinado, a ser evaluado. Yo creo que tiene que haber una oportunidad más. Pero por otro lado también los abogados del señor Fujimori también tienen que ceder un poco y no pretender que todos los médicos tratantes estén juntos en el mismo acto médico de evaluación del estado de salud. ¿Cuál sería que esté solamente uno, tal como ha planteado el gobierno? Que esté uno como observador. No es el planteamiento del gobierno, es el planteamiento de la Comisión de Gracias. El gobierno, acá lo que se quiere es politizar el tema y lo que se quiere es que, como se dice, se bypassee y no se tome en cuenta la Junta Médica y que el señor Humala resuelva el pedido de indulto humanitario de acuerdo a su criterio. Ya no es factible eso. El reglamento del 2010 exige una resolución debidamente fundamentada y motivada. Y el Tribunal Constitucional en ese mismo sentido se ha pronunciado en los casos de Anderas y en el caso Crucillat. En tal sentido, ya no es que el presidente emite una conclusión y resuelve porque simplemente el solicitante le parece simpático o le cae muy bien. No es así. Tiene que debidamente estar fundamentada. Cada vez más fundamentada, en todo caso. Pese a que es un acto absolutamente casi monárquico, el presidente, digamos, los presidentes dicen que tiene que estar fundamentada. Pero también hay que ver que en principios democráticos la actuación de los poderes del Estado. El Poder Judicial ha condenado al señor Fujimori por actos de corrupción, en 5 de los cuales él se declaró culpable y ha sido condenado por violación a los derechos humanos. Entonces, hay que ver el fin de prevención de la pena en este caso. Si los presidentes van a estar otorgando indultos sin mayor sustento, eso no sería compatible con un régimen democrático. Tiene que ser un tanto más equilibrado. Ahora, doctor Guillén, la última pregunta. En todo caso, si se
frustra la siguiente diligencia de la Junta Médica, sí procedería el archivamiento? Acá hay opiniones discordantes. Aquí lo que tendría que... Si no hay Junta Médica, el expediente no se ha formado. Porque es un requisito y lo establece el artículo 32. En el inciso G, acta de la Junta Médica. Entonces tendrían que dar cuenta que no se ha podido llevar adelante la Junta Médica y en tal sentido el expediente tendría que ser archivado. No hay otra salida. Pero espero que así no sea. Yo creo que aquí, lo que pasa es que acá ha entrado en una suerte de fuerte negociación, de presión. Es igual cuando el señor Fujimori se negó a firmar la solicitud de pedido de indulto. Al final no lo ha hecho. Y la Comisión de Gracias, en mi concepto, irregularmente ha admitido a trámite esto. Cuando el señor Fujimori personalmente debió firmar la solicitud. En este caso autorizó a la familia. Con un documento anexo, abogado, pero eso no es lo que exige la ley. Pero sin embargo... Bueno, es un requisito formal que debe cumplirse. Entonces, acá lo que se tiene que cumplir es realmente sin ningún apasionamiento. La Junta Médica debe pronunciarse sobre su real estado de salud. Y los médicos tratantes están en la obligación de aportar todos los datos y las consultas necesarias para esclarecer. Así es. Y es lo que queremos todos, ¿no? Y lo que queremos todos, que se conozca la real situación y que los médicos sean médicos de trayectoria y prestigio. Y que den cierta garantía de que digamos, ese diagnóstico es el correcto. Porque acá lo más importante al final de todos es el paciente. ¿Me entiende? Y si el paciente dice que tiene un cuadro de salud en sentido determinado, que los médicos lo evalúen pues, y examinen. Bien, doctor Villegas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, lo invitamos más adelante a seguir ampliando este tema.